Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @sachenka76 en X, @macrol30 en X, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @alfabeto del mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Borkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo. Deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de Las partes sueltas de Luis Moreno Villamediana. La obra de Luis Moreno Villamediana es vasta y luminosa. Es uno de los poetas venezolanos más importantes de las últimas 3 décadas. Leído fervorosamente por muchos, en especial por los jóvenes, ha ido construyendo una poética propia, descolocadora y descolocante desde el lenguaje y sus posibilidades. Lo lúdico, las exploraciones múltiples de la realidad, la negativa al conformismo expresivo, van marcando las pautas desde las que trabaja Moreno Villamediana. Las partes sueltas, obra editada por la Fundación La Poeteca, es un libro que alude a la idea de organismo como conjunto fragmentario, de unidad y balance ilusorios, con certezas sobre el cuerpo que suponen modos igualmente parciales de asumir la experiencia personal y política, incluso la herencia literaria, todo lo cual lleva a preguntas decisivas. ¿Cómo asumir las muertes familiares? ¿Qué sentido llegan a tener los eventos comunes? ¿Cuáles son los límites de la normalidad? Sobre esto y mucho más conversaremos el día de hoy. Lo que piensa Sachenka. Bueno, Ricardo, siempre es muy agradable, siempre son agradables varias cosas en este aspecto al que me quiero referir. Uno, pues celebrar la publicación de un libro, ¿no? Siempre en nuestro contexto especialmente, pero yo creo que la publicación de un buen libro, en tiempos precarios o no, merece siempre ser celebrado. Y además tener la oportunidad de conversar directamente con el autor, que no siempre se puede, ¿no? No siempre se tiene ese gusto. Y bueno, vamos a estar claros, a veces no siempre uno quiere, pero en estos espacios, como Alfabeto del Mundo, es realmente un honor, sobre todo cuando vamos a hablar de la obra de un autor como este, de un autor como Luis Moreno Villamediana. Tiene una carrera tan amplia, una carrera académica importante, una carrera como escritor que ha recibido los mayores reconocimientos posibles en la lengua española y en la región, sobre todo, pero que también es un autor, investigador, creador tan como tan plural, tan diverso. Realmente es una de esas personas que se desdobla, ¿no?, en la escritura, y entonces tenemos ensayo, y entonces tenemos narrativa, y entonces tenemos poesía, y además una poesía con un sello, ¿no?, muy, muy, muy particular, muy orgánica. Y entonces es como, para mí, que no soy para nada experta en poesía, es como un reto, pero a la vez es como
un sueño que se realiza cuando puedo conversar y preguntarle a un escritor como él qué pasa, ¿no? O qué puede él también, por supuesto, comentar de esos procesos creativos. Porque justamente no hay que ser experto en poesía para darse cuenta en la lectura de los poemas en general de Moreno Villamediana que hay una marca personal muy fuerte. Es una poesía muy distintiva. Y eso no lo puede decir todo el mundo. Hay poesía muy buena que que digamos se mueve en las aguas convencionales, pero está muy bien. Él no. Entonces, digamos, esta posibilidad, además de hablar de su último libro, publicado bellamente por La Poeteca, que ya también hace un trabajo importante, no es porque tú estés aquí, un libro editado con cuidado, como todo lo que hacen. Es un día especial, pues es una ocasión especial para celebrar varias cosas, para celebrar un libro recién salidito del horno, para celebrar que seguimos editando y por supuesto para celebrar la poesía. Fíjate, yo creo que la obra de Luis Moreno Villamediana presenta diferentes disyuntivas. Una de ellas es que él no aborda su estética, su poética, desde las poéticas, valga la redundancia, más populares y reconocidas en el país. Por ejemplo, no hay presencia de cadenas en la poesía de Moreno Villamediana, No. Tampoco de Montejo. Él más bien se atreve a apostar por unas exploraciones del lenguaje y de las posibilidades del lenguaje, incluyendo sus elementos rompedores, humorísticos, amargos, y por supuesto lúdicos, que uno puede encontrar en otras exploraciones como la de Alfredo Silva Estrada o Juan Sánchez Peláez. Pero en especial él comulga mucho con una tradición poética latinoamericana, desde Vallejo, Sí. Oliverio Girondo y otros poetas latinoamericanos y, es importante decirlo, norteamericanos. Yo siento que él ha sabido conjugarlos y nos ha sabido recordar que el dictum de Cadenas, ¿verdad?, de que no le interesan ya las grandes construcciones a partir de las palabras, sino honestidad, verdad, claridad en las propuestas de la poesía, y que yo creo que por un lado son válidas. Por otro lado, la exploración del lenguaje para llegar a los mismos objetivos o no, también son válidas. La poesía es amplia y es múltiple, y los lectores de poesía tenemos derecho, a diferencia quizás de los poetas, de escoger las vertientes y las versiones que se acerquen más a nuestro talante, al momento de nuestras vidas, o aquello que queramos nosotros explorar, ¿no? Entonces yo creo que eso es maravilloso, y yo invito mucho a leer la obra de Luis Moreno Villamediana, que ha sido ampliamente reconocida por la crítica y que, es importante decirlo, ya merece una compilación de su poesía. Ojalá los editores en Venezuela o en el extranjero nos avispemos y en algún momento nos propongamos hacer esto. ¿Con quién conversamos? Con Luis Moreno Villamediana, Maracaibo, 1966. Luis Moreno Villamediana es profesor de literatura de la Universidad de los Andes, Venezuela. Realizó estudios doctorales en literatura comparada en la Louisiana State University de Estados Unidos. Ganador del Premio de Poesía de la Bienal José Rafael Pocaterra en 1992, el Premio Internacional de Poesía Juan Antonio Pérez Bonalde en 1997, el Certamen Nacional de Cuentos Guillermo Meneses en 2011, el Premio Equinoccio de Poesía Eugenio Montejo 2011,
el Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz en Literatura Infantil 2015, el concurso de cuentos Salvador Garmendia 2016 y el premio de ensayo de la Bienal Internacional Eugenio Montejo 2017. Ha publicado los libros Cantares Digestos 1996, Manual para los Días Críticos 2001, En Defensa del Desgaste 2008, M sin tilde 2009, La Faz 2012, El Edificio Fantasma 2015, Otono SIC 2017 y La Persona Regresa o Novela 2023. Bienvenido al Alfabeto del Mundo, querido Luis. Bienvenido. Gracias para conversar con ustedes. Qué bueno poder estar aquí contigo, Luis. Fíjate, yo quería preguntarte algo en particular con respecto a tu libro, y es lo siguiente, ¿no? Yo siento que hay una exploración de la muerte en tu libro, a partir de la muerte del padre y la madre. Viene ahí ese estar descolocado que uno percibe en el planteamiento poético general del libro. ¿La muerte ayuda a ir armando la vida en él? Sí, ciertamente. Mi padre murió en 2016 y creo que ese evento fue una manera de enfrentar situaciones que tienen que ver con la propia vida, lo que supone la decadencia del cuerpo, el deshacerse orgánico, digamos, que uno siempre tiene una cierta confianza en relación con lo que uno es y el espacio que ocupa pues en el planeta, en la comunidad. De forma que entonces enfrentarse un poco con la enfermedad ayuda a poner en cuestión muchas afirmaciones, muchos convencimientos. Y entonces justo la muerte de mi madre 6 años más tarde, un poco menos de 6 años, fue agravando la situación porque ella entonces sufrió de senilidad. De modo que la muerte de mi madre, 5 años y tanto después de la de mi padre, pues confirmó observaciones en relación con el desgaste corporal, y entonces se le unió en este caso el asunto. Por ejemplo, el hecho mismo de la pérdida de la identidad, el no reconocimiento del entorno, y entonces todo eso pone en cuestionamiento la idea que se pueda tener de sí mismo y de su subjetividad y su lugar en el espacio, por ejemplo. Magnífico, magnífico. Y en mi caso particular, el hecho de que pues yo tengo problemas visuales de siempre, le hace estrabismo, astigmatismo, miopía, de forma que entonces siempre he tenido una imagen especular de mí un poco borrosa y bastante confusa y móvil, de forma que entonces todo eso fue acumulándose, y el libro Las Partes Sueltas vendría a ser como el resultado de esa aglomeración. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos un libro además que acaba de salir. Las Partes Sueltas acaba de ser publicado por la Fundación La Poeteca, con el apoyo de Banesco, y bellamente editado, debemos decir, con los diseños de Valesca Belisario, la dirección editorial de Jacqueline Goldberg, y bueno, todo un equipo maravilloso detrás de esta publicación que celebramos hoy. Cuando nos aproximamos al libro y a los poemas, hay un hecho casi plástico de la página, un uso, me atrevería a decir, casi plástico de la página en los poemas. ¿Es esto a lo mejor siempre especulamos nosotros, ¿no? Pero es como si planteara un recorrido de lectura. ¿Hay alguna búsqueda expresa en esto o es simplemente mi mirada lectora? Sí, hay una búsqueda, es una forma de inscribirme en una cierta tradición que trata el espacio del poema como
una sacudida de la composición tradicional. Digamos que la modernidad probablemente desde la época de las publicaciones de Mallarmé a finales del siglo XIX, de manera que yo a la tradición de Mallarmé, ese uso del espacio como muestrario tipográfico, digamos, que algunos han asociado con el desarrollo de la publicidad, por ejemplo, añado quizá un toque extra de arbitrariedad, de manera que entonces sí hay una especie de componente visual en la página que aunque mantiene esa suerte de autonomía, tiene también un cierto elemento rítmico. Digamos que aunque el uso del espacio y de la línea obedece incluso en ocasiones a algún error, por ejemplo, que se me va al cambiar de una línea a la siguiente, hay de todas maneras en el proceso de corrección muchas veces el añadido de algo de ritmo, de forma que entonces incluso el número de palabras o de sílabas en un verso se conjugue con el siguiente dentro de esa suerte de cielo blanco de la página, de forma que entonces el aspecto visual que tú señalabas está presente, y es algo que me importa un poco como para romper la idea del bloque y la unidad y autoridad del margen derecho, por ejemplo, que es el que utilizamos en la mayoría de las lenguas de este lado del mundo. Sí, así es. Viendo este recorrido, además, Ricardo lo menciona un poco al comienzo del programa, cuando hacemos la presentación. Y bueno, a raíz de la pregunta y esta respuesta, me permito preguntar, ¿cuáles son los autores de cabecera de Luis Moreno Villamediana? Han variado bastante, digamos, desde la adolescencia, cuando me creía un poco heredero de Vallejo, al menos del Vallejo de los poemas humanos, no de Trilce, porque ya era muy complejo para mí, por supuesto. Claro. El cadena, sobre todo de los cuadernos del destierro y de falsas maniobras, de manera que entonces yo creo que cada época va acumulando influencias que uno va desgajando a su modo, aprovechando algunas cosas con una especie de reciclaje espiritual, y más recientemente, por ejemplo, justo por el aspecto gráfico y el ritmo que algún tipo de componente visual añade, la poesía de Emily Dickinson se ha vuelto muy, muy importante, digamos, de forma que entonces hay algo ahí un poco, llamémoslo bárbaro, para ir adelantando lo que tendrá que ver con mi curso en la Poeteca el mes próximo. Hay algo bárbaro allí, en el sentido de que hay una cosa que no necesariamente tiene una explicación racional, sino más bien de un tipo de conceptualidad que de nuevo se vincula con una cierta noción de libertad, de autonomía e igualmente de arbitrariedad. Ok. Magnífico. Muy bien, muy bien. Luis, tú también trabajas la narrativa, ¿no? Entonces, sí. ¿La consideras en comunión con tu poesía? O sea, tu obra en verso, prosa, ¿tú consideras que lleva una misma propuesta estética, digámoslo así? En términos generales sí, pero extrañamente, y en eso pensaba hace poco, creo que hay un componente más conservador en la narrativa, en el uso de la prosa, por ejemplo, tanto en la narrativa como en el ensayo que escribo, en el sentido de que hay en mí una cierta conciencia de un ritmo marcado por las comas y el uso del punto y coma. Yo no podría escribir, por ejemplo, con esa especie de impulso asmático que se ha reconocido en la prosa de José Lezama Lima, por ejemplo, que hay un cierto grado que uno tiende a corregir mientras lo está leyendo. En algún sentido hay una especie de reacción contraria que lo lleva a uno a actuar un poco profesionalmente y querer poner la coma donde uno cree que va. En ese sentido creo que soy más constreñido en el campo de la narración y del ensayo
aunque últimamente me gusta, no tanto en el sentido de la lengua como en la presentación del texto, la incorporación de notas al pie de página que quizá no estén al pie, sino incrustadas dentro del propio cuerpo de la argumentación, digámoslo así. He estado escribiendo un ensayo, por ejemplo, sobre Octavio Armand, que de alguna forma refleja lo que el propio Octavio Armand teorizaba en su primer libro de ensayo, Superficie, que creo que es del año 80 u 81. De manera que entonces trato de jugar con eso, lo fragmentario, pero sí creo que hay una cosa más encorsetada, lo admito, en la escritura de esos otros géneros en relación con mi trabajo en la poesía. Entonces, en la poesía eres el bárbaro y en la narrativa eres el civilizado. Algo semejante. Sí, en la narrativa y el ensayo soy como más un señorito bien criado. Yo creo que la poesía termina siendo una especie de campo experimental en que se asume todo tipo de experiencias, todo tipo de posibilidades. Yo creo que sí, vendría a ser como la posibilidad del caos enfrentado y asumido como la verdad más profunda, quizá. Muy bien. Las partes sueltas de Luis Moreno Villamediana es un libro que se va a presentar la semana del 11 de marzo en la Fundación La Poeteca. También va a haber un acto privado en Ciudad Banesco y va a dictar un seminario abierto a todo público también en la Fundación. Va a ser una maravilla tener a Luis en Caracas. Él vive en Mérida. Tenerlo en Caracas, uno va a poder conversar con él, interactuar con él y vivir la experiencia de explorar las poéticas y las propuestas intelectuales de diversa índole que un poeta, un autor como él tiene a bien compartir. Va a ser un momento maravilloso que van a poder disfrutar quienes estén en Caracas principalmente, quienes quieran venir del interior del país y en el caso pues del seminario, quienes quieran cursarlo, verlo de manera online. Estas actividades también se van a grabar, se van a filmar y se subirán al canal de YouTube de la Fundación La Poeteca en su momento. Vamos a hacer un breve corte y continuamos conversando con Luis Moreno Villamediana. ¿De qué hablamos cuando hablamos de las partes sueltas de Luis Moreno Villamediana? ¿Con quién conversamos? Con Luis Moreno Villamediana. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestro invitado. Bueno, estamos de vuelta aquí en Alfabeto del Mundo, en esta tan sabrosa conversación con Luis Moreno Villamediana, que tan generosamente nos atiende desde Mérida. Profesor, escritor, poeta, ensayista, investigador. Mi pregunta creo que es más como un resumen de lo que ya viene anunciándose, ¿no? En la pregunta de Ricardo. Hay más libertad efectivamente en la escritura poética de Luis Moreno Villamediana que, digamos, los rigores a los que como autor se somete en el ensayo o la narrativa, si entendí bien. Entonces, ¿podríamos hablar de algún método personal para escribir poesía que salga un poco de esto? La pregunta viene porque no el método como entendiéndolo, no, ni mucho menos, cosa que además aborrezco de tips o cosas de ese tipo que de las que estamos además llenos en todos los espacios. Yo creo que el método, que es una palabra que para mí tiene mucho valor, porque creo que el método puede ayudarnos internamente, ¿no? A ordenar el caos para bueno, expresarnos sea cual sea nuestra forma. Mi pregunta va más por el hecho de que escuchando los anuncios de un libro como Las Partes Sueltas, que vienen de duelos personales tan trascendentes, que además se dieron en diferentes momentos del tiempo, es como que este es un libro que o así lo percibo, y esa es la idea de conocer a lo que va mi pregunta, es un libro
como que tiene un tiempo largo, ¿no? Es un libro que ha pasado por diferentes etapas y que quizá por eso son partes sueltas de una experiencia que aquí, ¿no? Se reúnen. No sé si por allí va la cosa. Sí, es un libro que termina siendo un destilado de escrituras anteriores, como el resumen, una vez hecha la selección, porque quizá había algunos otros textos más vinculados quizá con la observación del paisaje, que en el momento de entregar el libro a la Poeteca me parecía no tenían tanta cabida. De manera que entonces, conectándolo con la primera parte de tu comentario, Sachenka, el hecho de que hay una especie de método, pero que no preside todo el ejercicio de escritura y reunión de los poemas o en el acto de la edición. Y entonces me remonto un poco hacia atrás, a partir del año 2010-2011, cuando escribí la frase. Me propuse acumular un poco, quizá desde una perspectiva un poco barroca, pero barroca rara, porque no es el lenguaje que suelo utilizar, sino en el sentido de sencillamente omitir un poco el proceso de control de la escritura, y en el caso del libro que nació de allí, que es la frase justamente del año 2011, hay una escritura cuya tarea principal era tratar de hacer algo continuado, donde las frases se fueran encadenando con muy escasas pautas, y no me interesaba entonces cometer errores. De ahí un poco nace la idea de, a veces se repiten las vocales o las consonantes, palabras mal escritas. Por desgracia no soy tan libre como para obviar las tildes, en eso soy bastante correcto en cierto sentido, pero me lo propuse un poco como lo que hace César Aira en narrativa. Aira, el gran narrador argentino, es como que no estar pendiente de la linealidad del desarrollo de la obra. De forma que entonces era, y a propósito de la frase, se trataba de un viaje en carro por las autopistas entre Luisiana y algún otro lugar de Estados Unidos. Esa idea del transcurso permitía entonces ir sumando lenguaje y sumando observaciones e imágenes e incluso métodos de escritura, formalidades, sin mayor conciencia de el manual de Carreño, digámoslo decir, ni siquiera la gramática de Bello, sino que, bueno, lo que fuera quedando, quedó. De forma que entonces ese es uno de los libros más libres que he hecho, y de alguna forma ha sido el molde para las escrituras posteriores, hasta llegar a este caso de las partes sueltas. Magnífico. Muy bien, muy bien. Luis, ya tú tienes más de 30 años escribiendo. Yo creo que eres de los autores que más premios han recibido en las últimas décadas, y podríamos decir que sí, que gozas de un reconocimiento, por supuesto, dentro de la comunidad literaria venezolana. Te ha publicado editoriales destacadas, acabas además de publicar un libro con la editorial Pretextos en España. ¿Cuál es el balance que tú sientes que puedes hacer hasta ahora de tu obra? ¿Tú te sientes satisfecho? ¿Te crees la fama? ¿Cómo lidias con ese tipo de cosas? Cuéntanos un poco, porque la gente en este mundo de Instagramers, etcétera, hay una idea de la fama y el reconocimiento que es algo como que se obtiene sin esfuerzo, sino apenas con lo que yo llamo, es como toda una poética del diente roto, pero mundial, ¿no? Sí. Y con el perdón de Juan Peña. Exacto. Pero nos encontramos en un mundo en donde el trabajo sostenido, constante, en especial en el campo literario y en el campo literario venezolano, donde también, y hay que hablar también de manera crítica de nuestra literatura, nos hemos encontrado con autores que han pegado 2 libros y, bueno, se han sostenido esos 2 libros a lo largo del tiempo.
de alguna manera tirando la toalla. ¿Cómo te ves? ¿Cómo percibes tú lo que ha sido tu trabajo creativo, lo que ha sido tu trabajo de producir literatura en además contextos adversos como hemos vivido de manera sostenida a lo largo desde hace varias décadas en Venezuela? O sea, ¿cómo te ves tú a ti mismo, tu esfuerzo? ¿Sientes que has hecho poco, que te falta muchísimo por hacer? Cuéntanos un poco de ese Luis Moreno pensando su obra acostado en la almohada, sumido en algún insomnio, porque se fue la luz. Es, Me veo principalmente todavía y circulando por el margen. Yo creo que eso es algo que a mí me gusta, el hecho de que, por ejemplo, viva en Mérida, antes de Mérida, en una muy pequeña ciudad de Estados Unidos, en Luisiana, antes de eso en Maracaibo. En definitiva, no he hecho vida en Caracas, y siendo el sistema literario venezolano, sí, en realidad bastante centralizado. Sí. Eso entonces me da una cierta, un espacio que no está justamente en el punto central, aunque lo he tocado, es cierto, un poco por suerte, un poco por persistencia también, y por qué no decirlo, quizá mi simpatía personal, le hace eso con toda la ironía del caso, pero yo creo que justo la posibilidad de esa libertad, y cuando definía la poesía como el campo experimental, he tenido la suerte de ser leído por algunos jurados, como Reinaldo Perezo en la Bienal Pocaterra en el 92, y 5 años más tarde, gente como Eugenio Montejo, Olga Orozco y Manuel Borrás, entre otros, en la Bienal Pérez Bonalde, y así sucesivamente. Y creo que esa conjunción ayuda un poco a darle visibilidad a quien participa en el concurso, pero al mismo tiempo es una suerte de rango engañoso, porque pareciera que entonces uno se vuelve justamente alguien célebre e influyente. Pero creo que en mi caso, digamos que el hecho de no haber estado en el centro de Caracas, circular de alguna forma en líneas un poco elípticas que es verdad tocan la capital del país, me ha permitido esa cierta libertad que se ve en el propio trabajo de cada uno de los libros, de la lengua, de la tipografía, del espacio de la página, porque digamos que las expectativas bajan un poco por el hecho de la no presencia constante, por ejemplo, en las redes sociales. Uno las admite como como de una gran ayuda en momentos como el actual, pero yo he sido bastante negligente en el uso de las que sí tengo. De manera que entonces hay una cierta distancia en relación con la posible notoriedad pública de lo que hago, y eso se nota, por ejemplo, en el libro que ya se comentó, el libro que se publicó en Pretexto, que de hecho no ha sido reseñado en ninguna circunstancia, no hay ningún tipo de comentario público al respecto. Sí. Y eso entonces marca una diferencia. Yo creo que con el libro de la Poeteca, el hecho mismo de que la fundación esté detrás de ella y ayude enormemente a su difusión, entonces establece una distancia con ese otro libro. Y por supuesto, el espacio de difusión, Venezuela en relación con España, es también diferenciado y divergente. Yo no existo en España, eso no me preocupa, quería publicar ese libro por allá, en algún momento alguien lo leerá o no, quizás circule en el país, aquí en Venezuela, en el futuro próximo o mediano, pero entonces eso, yo creo que para resumir, mi presencia en el sistema literario venezolano es parcial. El hecho de que publique un libro el año 23 y otro en el 24 vendría a ser una especie de quiebre, porque suelo esperar un poco más de tiempo, pero insisto, esa distancia yo creo que me da una cierta noción de calma y de relajación que me permite entonces trabajar con una siquiera fingida libertad.
Muy bien. Está muy bien. Y sí, bueno, tiene su gracia de ser un poco outsider, ¿no? Caracas puede también devorar en otras cosas, ¿no? En otras formas de cómo nos relacionamos con los autores. Claro, sí. A pesar de reconocer también que nuestro espacio y mundo cultural y literario es mínimo, es realmente mínimo. Cierto. Y en ese sentido tampoco, ¿no? Es que nos vamos a perder la perspectiva. Ahora Claro. bien, este es un país efectivamente que se padece en buena medida, pero también dentro de esas contradicciones, muchos jóvenes están escribiendo y se están permitiendo explorar desde la narrativa o la poesía, sus formas de decir las cosas, vinculadas con, por supuesto, la expresión literaria. Como profesor también de una universidad autónoma de este país, que es también otra forma de padecimiento, y me disculpan el pesimismo, Sí. ¿Qué le podríamos decir a estos chamos que se permiten, cosa que me parece magnífica, apostar a la escritura como una forma, ¿no?, de hablar, de decir, de ser? Creo que hay que insistir en el hecho de que hay una acumulación y eso, llamémoslo siquiera temporalmente el canon, Uh-huh. es también un territorio de adversidades o de contradicciones incluso. Uh-huh. Uno puede recibir y poner en crisis eso recibido, uno puede trastornar los modos de lectura de las obras que se suponen supremas o las más relevantes, por decir algo, y hace poco lo traigo a colación por una conversación aquí en casa, el hecho de que se pueda leer Doña Bárbara desde un punto de vista diferente ya implica una toma de conciencia, claro, y una forma de ubicarse en una actualidad que ha variado muchísimo. Yo creo que el trabajo de los jóvenes, y uno lo entiende así como profesor universitario, pasa por allí. No necesariamente, no la obediencia, pero sí una desobediencia, si fuera el caso, fundada en la información y en el manejo de las fuentes. Digamos que hay que eliminar esa actitud un poco adánica de pensarse que cada uno en todo momento es el origen del mundo. Sí. El origen está muy atrás y uno va incorporando líneas de fuga que en épocas anteriores ni siquiera se consideraban. Uno va sumando autores, nombres minoritarios, porque le parece que el juego de reemplazo es necesario, y yo creo que ser joven supone ese acto de rebeldía, pero que no significa de falta de información o de educación. Yo creo que entonces es eso, asumir un canon, asumir la fragilidad de ese canon, asumir los intereses que hay detrás de esa estructura canónica, poner en cuestionamiento, poner en crisis, sumar nombres, pero sin frivolidad. Ajá. Uh-huh. Yo creo que eso es lo fundamental. Sí. Bueno, estamos aquí encantados, podríamos seguir hablando mucho más, podemos hablar en otro momento nuevamente, si así lo acepta el invitado. Ha sido un placer que estés en Alfabeto del Mundo. Y bueno, celebremos las partes sueltas. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti, querido Luis. Un abrazo grande. Un abrazo para ustedes dos entonces, y de nuevo agradecido por la oportunidad de participar en el programa. Gracias. El honor es todo nuestro. Un abrazo. Hasta aquí nos trajo el río. A continuación, lectura de algunos textos de las partes sueltas de Luis Moreno Villamediana, publicado por Fundación La Poeteca, con el auspicio de Banesco Banco University. 2016.
Papá murió en agosto, lloramos y demás. Perdimos piel, lo juro. Se dijo que en el cielo faltaron nubes porque hay que empezar arrancando fragmentos del paisaje y más tarde las sillas de los buses, las ventanas, de los edificios medianos, cualquiera también sin voz. Hay que creer que todo lo perdido se recicla y se le monta un triste esqueleto elegido al azar. Ah, la belleza de lo heterogéneo. Le quitaron en la funeraria el bigote. Nos dijeron más tarde que un fantasma imberbe lo había solicitado. Harto de andar vacío ahí, burlado por carente, nostálgico por el infortunio, liso casi en el centro del rostro, como una piedra limpia de arroyo. Otras deshechuras quedaron a la orden, pero nadie las pide. Con otros huecos nos quedamos nosotros. En este, por ejemplo, caben 2 piscinas. En este nos ahogamos. El fin del despelute. La muerte viene de cuáles animales que excluyen cuál media canal que viste. Ponen una parte los insectos, una parte los lobos mecánicos. Por las cosas que faltan, todo es posible. En las calles sobran las piezas y alguien las roba. Aquel fulano tiene 98. Piernas menos. Los quilópodos tienen un par de patas por cada segmento o metámero. ¿Quién sustrajo el resto? El inventario deja ver que hay bojotes de extremidades disponibles en algún callejón, algunas partes sueltas, vienen con guantes, cotizas, mangas, raglán, casquillo 3/4. La muerte que llegue a ti prestante, aunque disperso, venga de jabalí, venga de mosca. 2022. En marzo pueden aparecer cenizas en las cajas, como diminutas bolas de alcanfor, podría decirse. Recuerdo, en el supermercado seguían dando bolsas plásticas y el trole se tardaba. Recuerdo, algo sonaba en las hojas, los cables de alta tensión. Los fantasmas pueden salir en tal contexto. Mi hermana llamó para contarme que mamá se había ido. Como abrir la puerta y arrastrar un bolso de semicuero y parar un taxi en la calle, digamos, para ir al terminal de autobuses y viajar sola al Zulia, en la ventana mirando cómo llueve. Qué fuga rara, una marcha así, sin adhesiones, como se nace despoblada en el piso o la cama. Antes se perdió un poco en la casa alquilada. Esto no es lo mío, quiero estar en lo mío, comentaba seguido desde una silla negra. Y extravió los recuerdos, los nombres, menos el suyo, como un ancla o un pulida. Y en la cadera le aparecieron escaras como cuevas, de lagartos recónditos de palo. Y la vejez iba y venía como el gran revoltijo de todas las edades, sin detenerse en una, la indivisible imagen de lo antiquísimo y lo jamás vivido, las hamacas, los patios, los trenes detenidos, las piraguas, los perros. 5 días en la nevera, ¿qué confunden? En el resguardo de esos músculos flojos, ¿qué formato persiste? Después de la cremación comienza el mundo. Con el polvo formamos figuritas. ¿Será este el busto, madre? ¿Aquestas las heridas? ¿Esto el rostro, cual sea? La corbata no le queda mal, señor. Si puede o quiere tirarse del viaducto, en el fondo, a la orilla del río, va a verse linda la tirita de seda con bacterias alrededor del cuello. Seguro la reciclan. En el baldío, quien quiera, la puede reclamar. Y hasta su torso puede nuevamente usarse por dicha. Mientras un cuerpo va difuminándose en la caída, se compone otro con la misma corbata, el busto, la melena, los dedos. Porque así dice la ley de conservación de la energía. Se transforma, no se desaprovecha.
Es cierto, en ocasiones sorprende el reacomodo. Digamos, no sé, por decir que la persona en la reconstrucción se hace pagoda, o melaza, o murciélago, o mentira sagrada transmitida. De modo que un borrón es igual surgimiento, pongamos optimistas. Por ende, recojan la corbata en ese abismo y anúdenla a lo que cayó cerca. Dirá verdades con las nuevas pezuñas, quizá, no lo descarten. Verdades hacen falta, está lloviendo, es lunes. Etiqueta nuestras lecturas. Bueno, yo recomiendo el poemario Adriático de Gina Saraceni, publicado por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Está circulando los textos también en redes sociales y en internet. Vale la pena. Además, Gina está en Venezuela y sé que va a estar una temporada por acá, así que aprovechenla. A mí me gustaría recomendar Todo es lo que parece, de Carolina Lozada, publicado por Editorial Monroy. Carolina es una voz narrativa, para mí muy singular, interesantísima, desde hace ya varios años. Yo recuerdo, tuve la oportunidad de poderla premiar en el concurso de cuentos del Nacional, y yo creo que ella es una voz que produce, que hace y que genera cosas interesantísimas. Entonces no se la pierdan, la consiguen en librerías. En el próximo encuentro, Novedades de Monroy Editores. Y tendremos como invitados a Carolina Lozada, Fedosi Santaella y Violeta Rojo. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @Sashenka76 en X, @Macrol30 en X, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y la cuenta del programa @Alfabeto del Mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.